Y bueno, aquí con otro ejemplo que sería el ejemplo 6, y dice, hallar la ecuación de la parábola de eje paralelo al eje X, al eje de coordenadas X, significa que el eje de la parábola va a ser paralelo a X, ¿sí? Por lo tanto va a ser una parábola horizontal, va a ser algo así, una de esas dos. Y me dice, y que pase por los puntos tanto, tanto y tanto. Y yo ya tengo aquí anotado los 3 puntos. La gráfica en este caso no me va a ayudar mucho, pero lo podemos hacer para curiosear un poquito cómo va a quedar. Ese es el punto 1, menos 2, 1. Luego el punto 1, 2 estaría ahí. Y el punto menos 1, 3, más o menos por ahí. Podría ser tal vez una parábola de esa forma, y a no ser que... Es lo que me dice justamente, ¿no ve? Que la parábola es horizontal. Aquí me está diciendo que su eje es el eje X, por lo tanto va a tener que ser una parábola más o menos así, algo así, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver cómo sacamos eso. No podemos empezar por la ecuación cartesiana, no hay forma de sacar el valor de A, pero podemos ir por esta ecuación que hemos usado en el anterior ejercicio, que es su ecuación general. Como es una parábola horizontal, entonces el término cuadrado va a ser y, por lo tanto va a ser esa misma ecuación. Entonces la ecuación general es y cuadrado más dx más ey más f. Eso es porque es una parábola horizontal. Si fuera una parábola vertical sería x cuadrado más dx más ey más f, ¿verdad? Igual a 0. Pero en este caso es una parábola horizontal. Muy bien, entonces ahora, si este punto pertenece a esta parábola, va a satisfacer a la ecuación de la parábola. Entonces yo podría reemplazar su valor x y y por los valores x y y dentro de esa ecuación. Y vamos a ver qué es lo que obtenemos con eso. A ver, yo tengo el punto p sub 1 que es menos 2, 1, y yo voy a reemplazar eso en la ecuación. Y voy a tener esto, y cuadrado, que en este caso y vale 1, ¿verdad? Aquí está y cuadrado más dx. Voy a anotar primero x que vale menos 2. Entonces le quito el más, va a ser menos 2 por d, porque yo no sé cuánto vale d, ¿verdad? Más y vale 1, ya no lo escribo, entonces simplemente va a ser más y f que yo no tengo ni idea de cuánto valdrá. Muy bien, ahí yo ya tengo una ecuación, ahí está. Ahora lo mismo vamos a hacer para los otros puntos, el punto 2 va a ser 1 y 2, y aquí vamos a usar lo mismo. Y en este caso vale 2, entonces va a ser 2 al cuadrado eh, más dx. X vale 1, entonces va a ser 1 por d, simplemente d. Más y vale 2, entonces va a ser más 2e. Y esto más f, que yo no sé cuánto valdrá f. Y lo mismo vamos a hacer para el punto 3, que es este de acá. Es menos 1, 3. Entonces yo reemplazo ahora y cuadrado. Y vale 3. Esto va a ser 3 al cuadrado más dx, y x vale menos 1. Entonces esto va a ser menos 1d, ¿verdad? Más y vale 3. Entonces va a ser más 3e y más f. Muy bien, y como pueden ver ahí, lo que tengo son 3 ecuaciones con 3 incógnitas. Esto lo voy a escribir directamente como debería ser. Esto va a ser 1, porque 1 al cuadrado es 1. Este va a ser 4 y el de abajo va a ser 9. Entonces le voy a poner ahí el 4 y el 9. Muy bien, ahora ¿cómo resolvemos un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas? Pues lo vamos a enumerar. Ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Yo voy a agarrar las primeras 2 ecuaciones y voy a eliminar el término f. Y con eso voy a tener una ecuación con 2 incógnitas que van a ser d y e. Entonces no sé dónde podemos hacerlo esto para que no tengamos que usar otra hoja. A esto le vamos a reducir un poco el tamaño. Muy bien. Y lo vamos a poner ahí. Y ahora lo voy a llevar esto y vamos a hacer esto acá. Muy bien. Ahora sí, vamos a agarrar 1 y 2. Entonces, si yo agarro 1 y 2, voy a tener 1 menos 2d más e más f igual a 0. Y si agarro 2, voy a tener 4, la ecuación 2, ¿no? Más d
más 2e más f igual a 0. Estas dos ecuaciones yo las voy a restar y cuando las reste, estas dos f se van a ir y voy a tener 1 menos 4 menos 3, menos 2 menos 1 porque estoy restando, ¿no ve? Va a ser menos 3d. 1 menos 2 va a ser menos 1 menos e y todo eso es igual a 0, ¿verdad? Muy bien, yo tengo ahí una ecuación con dos incógnitas. Ahora voy a hacer lo mismo con otras dos. Voy a agarrar 2 y 3. También podría agarrar 1 y 3. Sería exactamente lo mismo. Ahora voy a agarrar 2 y 3. Entonces 2 es 4 más d más 2e más f igual a 0. Y 3 sería 9 menos d más 3e más f igual a 0. Ahí está, ¿verdad? De 2 y 3. Entonces yo nuevamente voy a eliminar la f restando. Se simplifican y aquí voy a tener 4 menos 9 es menos 5. Aquí d menos menos d, menos por menos se vuelve más. Entonces esto va a ser más 2d. 2 menos 3 va a ser menos 1 menos e y todo eso es igual a 0. Y como pueden ver, aquí yo ya tengo dos ecuaciones con dos incógnitas y lo vamos a hacer con otro color. Esta sería mi ecuación 4 y esta sería mi ecuación 5, ¿verdad? Entonces eso ya es bastante sencillo. Mi ecuación 4 yo lo escribo aquí, 4 y 5. Entonces de 4 y 5 creo que el espacio nos va a dar, espero que sí. Esto va a ser menos 3 d menos e igual a 0. Y en este otro lado voy a tener la ecuación 5, que es menos 5 más 2d menos e igual a 0. Muy bien, ahora yo lo voy a volver a restar para que se simplifiquen las e's. Lo bueno es que ya no estoy teniendo que multiplicar, ¿no ve? Entonces, menos e menos menos e, menos por menos se vuelve más. Y esto es lo mismo que decir menos e más e, 0, ¿verdad? Se simplifican. Ahora, menos 3 menos menos 5 es menos 3 más 5. Y menos 3 más 5 es 2. Ahora, menos 3 menos 2 me va a dar menos 5d. Igual a 0. Y de aquí yo puedo sacar que 2 es igual a 5d. Y de ahí puedo sacar que d es igual a 2 quintos. Muy bien, ahí yo ya tengo uno de los resultados buscados. Y ahora con eso vamos a reemplazar en cualquier otra ecuación. Podría reemplazarla yo en 5. Ese ya sería el tercer paso. Lo voy a hacer con otro color. Y no sé dónde pueda venir esto. Lo vamos a hacer aquí. Ahí. Entonces, yo voy a reemplazar esta nueva que es 6. Y voy a reemplazar 6 puede ser en 5. Ahora, 5 es esto de acá. Menos 5 más 2d menos e. Menos 5 más 2d menos e igual a 0. Ahora yo voy a reemplazar 6. 6 me dice que d vale 2 quintos. Entonces esto va a ser... perdón. D vale 2 quintos. Entonces esto va a ser este menos 5. Lo vamos a dejar aquí de momento. Menos 5 más 2 por 2 quintos. Y el e se va a ir al otro lado. Entonces e va a ser igual. Todo esto me va a dar 4 quintos, ¿verdad? Y esto en términos de quintos va a ser menos 20 quintos. Menos 20 más 4 va a ser menos 16 quintos. Menos 16 quintos. Muy bien, yo ya tengo ahí otro resultado más y esto podría ser la ecuación o el resultado 7. Y lo voy a hacer ahora con rojo. Ahora yo reemplazo eso en cualquier otra. Puedo reemplazar en 1 si así lo quiero. Entonces voy a reemplazar. Reemplazando y voy a reemplazar 6. 6 es el valor de D. 6 y 7, que es este valor de E, en 1. O podría ser en cualquiera de estas tres, daría lo mismo. Entonces, reemplazando eso, esperemos que entre. Va a ser, voy a escribir entonces la ecuación. Va a ser 1 menos 2D más E más F igual a 0. Eso es 1, ¿verdad? Ahora lo voy a reemplazar.
Y aquí va a ser entonces 1 menos 2 y d vale 2 quintos. 2 quintos más e, que vale, aquí está, menos 16 quintos. Entonces este más lo voy a borrar y va a ser directamente menos 16 quintos y más f. Todo eso es igual a 0. Muy bien, esto de aquí va a ser menos 4 quintos. Esto es menos 16 quintos. Menos 4 menos 16 menos 20 quintos. Y menos 20 quintos simplificado es menos 4. ¿Verdad? 20 entre 5, 4. Y 1 menos 4 es menos 3. Entonces aquí me quedó menos 3 más f igual a 0. Y de aquí yo puedo saber que f es igual a 3. Muy bien, tengo ahí los tres valores de D, E y F, y con eso voy a sacar la ecuación de mi parábola en su forma general, que va a ser, recuerden, la ecuación de la parábola en la forma general es eso. Va a ser, entonces con eso va a ser y cuadrado más dx más ey más f igual a 0. Ahora yo reemplazo y voy a tener que la ecuación de la parábola va a ser y cuadrado más d vale 2 quintos, ¿no? Va a ser 2 quintos x más e, que va a ser menos 16 quintos. Entonces este más lo voy a borrar y va a ser menos 16 quintos y más f, que vale 3. Y ahí tengo el valor, la ecuación final de mi parábola, que es eso de ahí. Podría multiplicar todo por 5, pero tampoco variaría mucho. Al final estaríamos hablando de la misma parábola. Muy bien, un poquito más largo que los anteriores, pero no es tan difícil. Espero que se haya entendido. Y ya como les dije, poco a poco vamos a ir subiéndole un poquito la dificultad hasta dominar este tema.